Hay hombres que te miran a los ojos mientras planean tu caída. No son monstruos, no gritan, no amenazan, sonríen, te abrazan, preguntan cómo estás y tú, que eres inteligente, que te crees un buen lector de personas, no ves absolutamente nada, porque no estás mirando donde debes mirar. Yo, Maquiavelo, pasé años observando príncipes, consejeros, traidores y santos, y llegué a una conclusión que cambiará la manera en que ves a cada persona en tu vida. El carácter real no aparece en los grandes momentos, aparece en los detalles que nadie cree importantes, en cómo alguien reacciona cuando le dices que no, en lo que hace cuando nadie lo está evaluando, en el gesto que aparece un segundo antes de que la máscara vuelva a su lugar. Eso es lo que vamos a destruir hoy. Tu ingenuidad. Escribe desde qué país estás viendo esto si alguna vez descubriste demasiado tarde quién era realmente alguien. Todos miran el escenario, nadie mira los pasillos. Eso es exactamente lo que quieren. Cuando alguien sabe que está siendo evaluado, activa su versión más pulida, más amable, más controlada. Es automático, es instinto de supervivencia social. Así funcionamos los humanos. Nos presentamos como quisiéramos ser, no como somos. Pero hay un problema con esa máscara. Cuesta energía sostenerla, y en los momentos donde la atención baja, donde el contexto no parece importante, donde nadie cuenta, la máscara se cae 1 centímetro, solo 1 centímetro, pero es suficiente. Piensa en esto. Conoces a alguien en una reunión importante. Perfecto, educado, controlado, te impresiona. Pero después, cuando ya terminó todo, lo ves tratar al mesero como si fuera invisible, sin mirarlo, sin decir gracias, con ese tono que usa la gente cuando siente que el otro no importa. Ahí está la persona real, no en cómo te trató a ti, que sí importabas en ese contexto, sino en cómo trató a quien no podía darle nada. Maquiavelo lo entendió con precisión quirúrgica. Los hombres actúan diferente según el poder que perciben en el otro. Observa cómo alguien trata a quien no puede hacerle nada. Eso no es filosofía abstracta, es la prueba más brutal y exacta de carácter que existe. Hay personas que son encantadoras con sus superiores y crueles con sus inferiores, que sonríen con quienes los admiran y desprecian a quienes los necesitan. Esa asimetría lo dice todo, pero eso es solo el primer nivel. Hay algo más sutil, más difícil de ver y más revelador todavía. Observa cómo alguien reacciona cuando algo sale mal en situaciones pequeñas, no en crisis, no en tragedias, en situaciones cotidianas donde las cosas no salen como esperaban. El plato llegó frío, el tráfico se cerró, el plan cambió de último momento. Ahí, en esos segundos donde la contrariedad es mínima pero la reacción es inmediata, ves el sistema nervioso real de una persona. Ves qué tan frágil es su control, qué tan profundo corre su sentido de derecho sobre el mundo. Alguien que explota con pequeñeces te está mostrando cómo actuará cuando las cosas realmente importen. No te engañes pensando que solo estaba tenso ese día. La tensión no crea el carácter, lo revela. Y hay algo más, algo que casi nadie detecta porque lo confundimos con educación. El silencio estratégico. Cuando le cuentas a alguien una buena noticia, presta atención a ese primer microsegundo antes de que reaccione, antes de que construya la sonrisa, antes de que diga «qué bien» o «me alegra tanto por ti». En ese primer instante, el cuerpo no miente. Una persona que genuinamente te quiere bien muestra alivio, alegría, apertura. Casi no puede contenerse. Una persona que te sonríe pero te envidia en silencio muestra algo diferente. Una contracción, un parpadeo, un pequeño vacío antes de que el show comience. No lo puedes fabricar, no lo puedes entrenar, solo puedes aprenderlo a ver. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Eso es exactamente lo que hace incómodo a alguien que realmente sabe observar, no que juzga más.
sino que ve más, y ver más cambia todo. Empieza a notar cuántas conversaciones son actuaciones, cuántas sonrisas son cálculo, cuántos abrazos son estrategia. No es cinismo, es lucidez. Y la lucidez, como dijo alguien que entendía el poder mejor que casi nadie, es la forma más peligrosa de inteligencia que puede poseer un hombre. Porque cuando ves claro, dejas de ser manipulable. Y un hombre que no puede ser manipulado, que no puede ser leído, que observa sin que lo noten, ese hombre es libre. Dile que no a alguien, no a algo grande, no a algo que cambie su vida. Dile que no a algo pequeño, algo que podrías hacer, pero decides no hacer. Un favor menor, un cambio de planes, una petición cotidiana, y observa, porque en ese momento, sin que ellos lo sepan, están pasando una prueba que no pidieron hacer, y los resultados son casi siempre devastadores. Hay personas que reciben un no con gracia, se adaptan, entienden que el mundo no gira alrededor de ellos, que los demás tienen límites, energía, prioridades, que un no es un ataque, es simplemente un no. Y hay personas que reciben ese mismo no y algo en ellas cambia, no dramáticamente, no con gritos, con frialdad, un silencio que se alarga un segundo de más, una respuesta que llega más tarde de lo usual, un tono que pierde ese calor que tenía antes. Nada que puedas señalar con el dedo, pero tú lo sientes. Tu cuerpo lo registra, aunque tu mente intente convencerte de que estás imaginando. No estás imaginando. Lo que estás viendo es la relación real que esa persona tiene con el control, con su necesidad de que las cosas resulten como ellos esperan, con su imagen de sí mismos como alguien que siempre obtiene lo que quiere. Ese no pequeño les hizo ruido por dentro, y el ruido se filtró. Maquiavelo lo sabía. La forma en que alguien maneja la negativa revela qué tan dispuesto está a tratar a los demás como herramientas, porque quien te trata bien solo cuando obtiene lo que quiere, no te está tratando bien. Te está usando con buenos modales. Hay una diferencia brutal entre los dos, y la diferencia la ves exactamente en ese momento. Ahora, hay un nivel más profundo de esta prueba, más sutil, más revelador. No es solo cómo reaccionan cuando tú dices que no, es cómo reaccionan cuando ellos tienen que decirte que no a ti. Algunas personas no saben decir que no, te dicen que sí a todo, que sí podrían, que sí van a intentarlo, que sí, claro, cuenta conmigo, y no cumplen. Y cuando preguntas, tienen una razón, siempre. Una razón perfectamente construida, ligeramente emocional, que te hace sentir que si insistes, eres el malo de la historia. Esa arquitectura del sí falso es más peligrosa que el no con frialdad, porque al menos el no con frialdad te dice algo real. El sí falso te mantiene en una ilusión, te hace planificar sobre arena, te hace confiar en alguien que ya decidió que no va a estar cuando lo necesites. La persona que no puede decirte no directamente no te está protegiendo. Se está protegiendo a sí misma del conflicto, del rechazo, de la incomodidad de ser honesta. Y alguien que no puede ser honesto en lo pequeño, ¿crees que lo será cuando cueste algo real? Observa esto en tu círculo, observa quién cumple sin que le recuerdes, quién aparece cuando no hay nada que ganar, quién dice no puedo con claridad, sin drama, sin hacerte sentir culpable por haber pedido. Esa honestidad seca, directa, sin decoración, es una forma de respeto que la mayoría confunde con frialdad. No es frialdad, es que te están tratando como un adulto. Hay algo extraño en los seres humanos. Preferimos el sí que miente antes que el no que respeta. Preferimos la comodidad de sentirnos queridos en el momento, aunque eso nos cueste caro después.
Maquiavelo no tenía paciencia para esa ilusión. El hombre que te dice la verdad incómoda hoy es más valioso que 10 que te dicen lo que quieres oír, porque puedes construir sobre verdad, sobre ilusión, solo puedes caer. Existe un experimento simple, más simple que cualquier prueba psicológica, más revelador que cualquier conversación profunda, más honesto que cualquier promesa. Observa a alguien cuando cree que nadie lo está viendo. No hace falta que sea algo dramático. Basta con que estén solos en una sala y crean que no hay consecuencias, que el camarero tardó demasiado y no hay nadie del grupo mirando, que el conductor de adelante no puede verles la cara, que el comentario que están a punto de hacer en voz baja nunca va a llegar a los oídos equivocados. ¿Qué hace esa persona? Porque en ese momento no están actuando para nadie. No hay audiencia, no hay reputación que gestionar, no hay imagen que proteger, solo están siendo ellos, y lo que salen siendo ellos es lo que son, siempre. No en ese día, o con esa persona, o porque estaban cansados, siempre. Eso es el núcleo. Todo lo demás es representación. Esta es una de las ideas más incómodas con las que puedes vivir, porque obliga a ser honesto en ambas direcciones, no solo sobre los demás, también sobre ti mismo. ¿Cómo eres tú cuando nadie mira? ¿Cambias algo? Hay una diferencia notable entre el tú que existe ante los demás y el que aparece en soledad. Si la diferencia es grande, tienes trabajo que hacer, no porque seas malo, sino porque estás gastando energía sosteniendo una versión de ti mismo que no es completamente real. Y eso agota, y esa fatiga tarde o temprano se filtra. La gente lo siente aunque no sepa nombrarlo. Sienten que hay algo que no cierra, que hay una fractura entre lo que dices y lo que transmites, entre tus palabras y tu energía. Maquiavelo entendía que la apariencia es una herramienta poderosa, pero también entendía algo que muchos ignoran al leerlo. Mantener una apariencia completamente divorciada de la realidad consume recursos que necesitas para pensar, para moverse, para adaptarse. Los mejores operadores del poder no actúan todo el tiempo. Han alineado quiénes son con quienes necesitan parecer. Eso les da consistencia, y la consistencia genera confianza. Y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier relación de poder. Pero volvamos a los demás, porque observar a alguien cuando no sabe que lo observas no es espionaje, es inteligencia social. Es lo que hacías de niño de manera instintiva antes de que te enseñaran a no fijarte, a no juzgar, a darle el beneficio de la duda a todo el mundo. El problema no es que juzguemos. El problema es que juzgamos mal porque miramos en el momento equivocado. Miramos las palabras. Deberíamos mirar los actos. Miramos los gestos grandes. Deberíamos mirar los microsegundos. Miramos quién son cuando les importa. Deberíamos mirar quién son cuando no les importa nada. Ahí vive la verdad, no en el discurso de la cena, en cómo trata a su pareja cuando están solos en el coche y hay tráfico, no en lo que promete, en lo que hace el martes por la tarde cuando nadie espera nada de él, no en cómo habla sobre valores, en qué valores practica sin que nadie se lo pida. Esas son las coordenadas reales de una persona, todo lo demás es marketing personal. Las palabras son lo último en mentir. El cuerpo lleva horas haciéndolo antes, o diciéndote la verdad, dependiendo de cómo lo leas. Existe algo que los psicólogos llaman microexpresiones. Duran una fracción de segundo. Aparecen antes de que el cerebro consciente tenga tiempo de censurarlas. Son la señal pura antes de que el filtro social intervenga. Y no necesitas ser un experto para empezar a leerlas. Solo necesitas saber dónde mirar y qué esperar. Cuando alguien te cuenta algo que le incomoda pero intenta ocultarlo, el cuerpo lo expresa antes de que la voz llegue. Una leve tensión en la mandíbula, un parpadeo que se alarga, los hombros que suben medio centímetro, el torso que gira imperceptiblemente hacia la puerta. Ninguno de esos gestos grita.
Todos susurran. La mayoría de las personas no oye susurros. Tú vas a empezar a hacerlo. Hay 3 zonas del cuerpo que mienten con más dificultad que las otras: las manos, los pies y los ojos en el segundo anterior a hablar. Las manos de alguien ansioso se mueven o se paralizan de forma antinatural. El movimiento que usamos para comunicar de manera espontánea desaparece cuando alguien está calculando lo que dice. Se vuelven rígidas o de repente se esconden. Los pies apuntan hacia donde el cuerpo realmente quiere ir. En una conversación, si los pies de alguien están orientados hacia la salida mientras te dice que está disfrutando la conversación, está mintiendo con la boca y diciéndote la verdad con los pies. Y los ojos, en ese instante antes de responder una pregunta que no esperaban, revelan si están recordando o construyendo. Hay una diferencia entre el movimiento ocular de alguien que recupera un recuerdo real y alguien que está fabricando una respuesta. No siempre es claro, no siempre es determinante, pero es información. Y en el juego del poder y las relaciones humanas, más información siempre es mejor. Ahora bien, saber leer el cuerpo te da una ventaja. Pero hay algo que te da una ventaja mayor todavía: controlar el tuyo. Porque si tú ya sabes que el cuerpo habla, entonces ya sabes que el tuyo también habla. Que tu ansiedad, tu ambición, tu miedo o tu desprecio se filtran constantemente a través de gestos que crees invisibles. Maquiavelo no solo observaba a los demás, se observaba a sí mismo. Entendía que el verdadero poder estratégico empieza en el dominio propio, no en el control performativo de quien finge calma, en el dominio real de quien ha trabajado su reactividad hasta hacerla silenciosa. Alguien que no puede leer su propio cuerpo está ciego en el campo de batalla más importante, el interior. Empieza ahí. Aprende cuándo tu voz cambia cuando estás nervioso. ¿En qué momento tus manos buscan tu cara? ¿Cómo se modifica tu postura cuando alguien te intimida, aunque no lo quieras admitir? Eso no te hace vulnerable. Al contrario, quien conoce sus reacciones puede administrarlas. Quien las desconoce es gobernado por ellas. Y un hombre gobernado por sus reacciones es un hombre fácil de manejar. Hay algo que el poder enseña rápido: no confíes en quien siempre está de acuerdo contigo. No porque la lealtad sea falsa, sino porque ningún ser humano piensa exactamente lo mismo que tú en todo momento sobre todo. La diversidad de experiencias hace eso imposible. Cuando alguien nunca te contradice, nunca te cuestiona, siempre valida cada decisión que tomas, no te está dando amor, te está dando estrategia. Ese patrón tiene un nombre: adulación. Y la adulación, Maquiavelo lo escribió con una frialdad que corta, es la enfermedad más peligrosa que puede infectar a un hombre poderoso, porque lo ciega exactamente cuando más necesita ver. Pero el problema no es solo el adulador evidente, el que siempre sonríe y siempre dice sí. El problema es el adulador sutil, el que te contradice de vez en cuando, justo lo suficiente para parecer honesto, pero que en los momentos que realmente importan, siempre termina del lado donde siente que es más seguro estar. Esa consistencia calculada es casi imposible de detectar si no sabes lo que buscas. ¿Qué buscas? La coherencia entre lo privado y lo público. Una persona genuinamente leal te dice lo mismo en privado que en público. Su posición no cambia según quién esté en la sala. No ajusta su opinión según la temperatura del cuarto. Alguien que te alaba en tu presencia y guarda silencio cómodo cuando alguien te critica en tu ausencia, no es tu aliado, es un observador. Está viendo cómo evoluciona la situación antes de decidir de qué lado terminar. Eso también es información valiosa, dolorosa, sí, pero valiosa. Y hay otro patrón que revela el carácter con una precisión brutal:
Observa cómo alguien habla de sus anteriores aliados, amigos o parejas cuando ya no están. ¿Con qué nivel de respeto habla de quien alguna vez fue importante para ellos? La persona que destruye verbalmente a cada ex, que convierte en villano a cada ex socio, que tiene una historia donde ellos siempre son la víctima y todos los demás siempre fueron los culpables, te está mostrando exactamente cómo hablará de ti algún día. No es un riesgo, es una certeza estadística. El patrón es el patrón. Los seres humanos repetimos nuestros patrones relacionales de manera casi compulsiva. Cambiamos los nombres, cambiamos los escenarios, pero el guión subyacente se mantiene sorprendentemente estable a lo largo de años y décadas. Alguien que traicionó una vez tiene una probabilidad mucho mayor de traicionar de nuevo. No porque sea malo de nacimiento, sino porque su umbral para justificarse a sí mismo ante esa decisión ya fue superado una vez, y las barreras que se cruzan una vez se vuelven más fáciles de cruzar la segunda. Eso no significa que las personas no cambien, cambian. Pero el cambio real viene acompañado de algo específico que no se puede fingir, la responsabilidad asumida sin atenuantes. No hice eso porque me pusieron en una situación imposible. No hice eso porque el otro también me hizo X, sino hice eso, estuvo mal. Trabajé en ello, sin justificaciones arquitectónicas, sin rodeos emocionales. Esa persona puede haber cambiado. Las otras todavía están en el mismo guión, solo cambiaron el reparto. Hay un momento que casi nadie nota, el momento exacto en que la máscara vuelve a su lugar, no cuando cae, cuando regresa, porque la máscara siempre vuelve. El instinto social es poderoso. La mayoría de las personas recuperan su compostura en fracciones de segundo. Y si no sabes lo que estás mirando, te pierdes la única ventana que tuviste. Pero si estás atento, si entrenas tu observación, puedes ver ese instante de recuperación. Y es revelador, porque la velocidad con que alguien reconstruye su máscara te dice algo sobre cuánto tiempo han pasado usándola. Alguien que reconstruye su imagen instantáneamente, sin ninguna transición visible, sin ningún momento de incomodidad real. Lleva mucho tiempo haciendo eso. Tiene práctica, tiene un sistema. La gestión de las apariencias no es algo que hace conscientemente, es algo que hace automáticamente. Eso no es necesariamente nefasto. Todos usamos máscaras sociales, es parte del contrato social humano. Pero hay una diferencia entre alguien que ajusta su tono según el contexto y alguien para quien la máscara es el núcleo de su estrategia de vida. El primero adapta, el segundo opera. ¿Cómo distinguirlos? Busca las fisuras de larga duración, no el momento donde la máscara cae un segundo, sino los patrones que se acumulan a lo largo de semanas o meses, los pequeños momentos donde algo no cuadra, donde la explicación que dan no conecta perfectamente con lo que observas, donde la emoción que muestran parece ligeramente desfasada del contexto. Esos desajustes son pistas, y cuando empiezas a coleccionarlos, empiezas a ver el perfil real de una persona con una claridad que ninguna conversación directa te daría. Porque las conversaciones directas activan la máscara. La observación sostenida la erosiona. Hay algo que los estrategas saben y que los ingenuos ignoran. El tiempo siempre termina trabajando a favor de quien observa en silencio. No tienes que confrontar para saber, no tienes que preguntar para entender, no tienes que construir un caso, solo tienes que mirar, con calma, sin prisa, sin la necesidad urgente de llegar a una conclusión. La conclusión llega sola, eventualmente, y cuando llega con evidencia acumulada, es imposible de cuestionar, ni siquiera por la parte de ti que no quería verla. Ese es el momento más incómodo y más poderoso del proceso, el momento donde ya no puedes no saber.
Y la mayoría de las personas, cuando llegan ahí, hacen algo interesante y muy humano. Intentan negociar con lo que vieron, buscan la excepción, el día malo, la presión externa, cualquier cosa que les permita mantener la imagen que tenían de esa persona. Maquiavelo no negociaba con la realidad, la miraba fija, sin parpadear, sin buscarle salida cómoda, y tomaba decisiones a partir de lo real, no de lo que hubiera preferido que fuera real. Esa diferencia, esa capacidad de actuar sobre la verdad, aunque duela, es lo que separa al estratega del sentimental. Los dos sienten. El estratega actúa igual. En cualquier sala busca al que menos habla, no al que hace silencio porque no tiene nada que decir, al que hace silencio porque está eligiendo cuándo hablar. Hay una diferencia. La primera es ausencia, la segunda es poder acumulado. Las personas que hablan demasiado te revelan todo en los primeros minutos. Sus miedos, sus inseguridades, sus necesidades de aprobación, sus ambiciones más superficiales. Todo sale en la corriente continua de palabras que no pueden contener. Las personas que hablan poco te revelan solo lo que deciden revelar. Y lo que deciden revelar es siempre estratégico. Esto no significa que el silencio sea automáticamente sinónimo de profundidad o de inteligencia. Hay personas que no hablan porque genuinamente no tienen mucho que aportar, o porque están distraídas, o porque el contexto no les activa. Pero cuando encuentras a alguien que observa constantemente, que hace preguntas precisas en vez de hacer afirmaciones constantes, que guarda silencio mientras los demás se apresuran a llenar el espacio, estás frente a alguien que ha aprendido algo fundamental, que la información que no das es poder que conservas. Cada vez que hablas de más, le das a alguien las coordenadas de tu mundo interno, le dices cuáles son tus puntos de dolor. ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué necesitas que te reconozcan? ¿Qué te ofende? ¿Qué te mueve? Esa información en manos de alguien que no te quiere bien es un mapa para manipularte. Y la mayoría se lo entregamos voluntariamente, sonriendo, en la primera o segunda conversación, confundiendo la vulnerabilidad impulsiva con la conexión genuina. La conexión genuina se construye lento. La vulnerabilidad impulsiva es una necesidad no gestionada. El que no habla, el que observa, el que hace preguntas en vez de confesiones, ese guarda sus coordenadas. Llega a conocerte antes de que tú lo conozcas a él. Eso no es frialdad, es inteligencia relacional. Y hay algo más en el lenguaje del silencio que merece atención. El silencio que aparece donde debería haber palabras. Cuando le haces a alguien una pregunta directa y, en vez de responder, cambia el tema con gracia. Hay algo ahí. Cuando describes una situación que implica a esa persona y su respuesta es neutral en exceso, sin la curiosidad natural que tendría alguien inocente, hay algo ahí. Cuando alguien que siempre tiene opinión sobre todo, de repente no tiene ninguna sobre un tema específico que te afecta directamente. Hay algo ahí. Los silencios estratégicos son tan elocuentes como los discursos, a veces más, porque el discurso puede construirse. El silencio en el lugar equivocado es difícil de justificar sin revelar más de lo que se quería ocultar. Aprende a hacerle preguntas al silencio. ¿Por qué aparece aquí? ¿Qué evita? ¿Qué protege? Las respuestas que obtendrás no llegarán en palabras. Llegarán en patrones, en contexto, en lo que esa persona hace en los días siguientes a ese silencio revelador. Y cuando lleguen, llegarán con una claridad que ninguna confesión podría haberte dado. Observa cómo alguien da, no cuánto. ¿Cómo? Hay personas que dan con generosidad real, sin llevar cuenta, sin esperar que el gesto sea reconocido públicamente, sin mencionar lo que dieron en conversaciones posteriores. Dan y siguen. Y hay personas que dan para acumular deuda emocional.
No lo harán de forma consciente necesariamente. El mecanismo puede ser tan automático que ni ellos lo identifican. Pero el patrón está ahí. Dan y espera. Y tarde o temprano, de una forma u otra, ese regalo aparece en la conversación. Como referencia, como ejemplo de su lealtad, como prueba implícita de que el otro debería hacer X por ellos ahora. No es generosidad, es inversión con expectativa de retorno, y cuando el retorno no llega, cuando la otra persona no respondió a la altura de lo que fue dado, aparece el resentimiento, sutil, envuelto en razonamiento, pero presente. Ese resentimiento te dice todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza real de lo que recibiste. El regalo que genera resentimiento al no ser devuelto nunca fue un regalo, fue una transacción que solo uno de los lados entendió como tal. Maquiavelo no condenaba esto, lo documentaba y lo usaba como información estratégica. Quien da así te está diciendo que opera con un libro contable invisible donde registra todo lo que entra y todo lo que sale. Eso no los hace monstruos. Los hace predecibles, y lo predecible es manejable. Pero hay otro nivel de la generosidad como diagnóstico que es aún más revelador. Observa si la generosidad de alguien es consistente independientemente de la audiencia. Hay personas que son visiblemente generosas cuando hay testigos, el gesto grande en la reunión familiar, el pago ostentoso cuando hay alguien mirando. La ayuda ofrecida cuando puede ser registrada socialmente y en privado, en lo cotidiano, en los pequeños momentos donde nadie lleva la cuenta, son escasos, calculados, lentos. Esa asimetría no es un error, es un sistema diseñado para construir una reputación de generosidad sin pagar el costo real de serlo. Es uno de los engaños más elegantes que produce la naturaleza humana, porque en superficie el resultado es una persona que todos dicen que es muy generosa. Y la evidencia está ahí, el gesto grande del martes, el pago de aquella cena, el favor que mencionaron en 3 conversaciones distintas. Pero quien vive cerca de esa persona, quien existe en los espacios que no tienen audiencia, sabe una verdad completamente diferente. El truco es siempre el mismo. ¿Quién lleva la contabilidad? Si la generosidad de alguien solo existe cuando hay alguien que pueda registrarla y retransmitirla, la generosidad no existe. Existe la gestión de la imagen. Son cosas completamente distintas, aunque produzcan los mismos gestos. Para distinguirlas, necesitas tiempo y acceso a los momentos sin audiencia. Si no tienes ese acceso todavía, ten paciencia. Los patrones siempre eventualmente se muestran completos, y cuando ves el patrón completo, la imagen que tenías de esa persona no colapsa dramáticamente, se ajusta silenciosamente. Y ese ajuste, por pequeño que parezca, cambia todo lo que haces con esa relación en adelante. No esperes la tormenta grande para conocer a alguien. Las tormentas grandes tienen algo que las hace poco confiables como diagnóstico. Activan el heroísmo performativo. Cuando la situación es obvia, cuando todo el mundo está mirando, cuando el contexto grita que hay que estar a la altura. Muchas personas encuentran reservas que normalmente no usan, porque el costo social de fallar es demasiado visible. Observa las crisis pequeñas, las situaciones donde el malestar es real pero discreto, donde la tensión existe pero no es espectacular, donde el otro podría ayudar pero nadie lo sabría si no lo hace. ¿Qué hace en esos momentos? Eso es el carácter sin decoración. Piensa en esto. Hay personas que cuando algo sale mal a su alrededor, su primer impulso es resolver. No hablar sobre el problema, no analizar quién tuvo la culpa. Resolver, moverse, hacer algo útil. Y hay personas cuyo primer impulso ante el problema ajeno es evaluar en qué medida les afecta a ellos personalmente. Calculan el costo de involucrarse, pesan el beneficio de aparecer como alguien que ayudó contra el costo real de ayudar.
y dependiendo de ese cálculo invisible, actúan o no actúan. El resultado puede parecer idéntico desde afuera. Los dos ayudaron, pero el proceso interno es completamente diferente, y ese proceso interno es el que importa, porque en un momento donde el cálculo no favorezca ayudarte, el segundo tipo no estará. Esta distinción no aparece en la conversación, no aparece en los gestos grandes, aparece en los momentos cotidianos de dificultad leve donde nadie está llevando la cuenta. Hay otra dimensión de las crisis pequeñas que merece atención: cómo alguien maneja el error propio en situaciones de bajo riesgo, cuando cometen un error pequeño, sin consecuencias graves, donde el mundo no se va a terminar si lo reconocen. ¿Qué hacen? Lo reconocen directamente, intentan minimizarlo antes de reconocerlo, redirigen la conversación hacia algo que el otro hizo, construyen una narrativa donde el error fue inevitable o culpa del contexto. El mecanismo que usan para los errores pequeños es exactamente el mismo que usarán para los grandes. Las personas que saben decir «me equivoqué, estuvo mal», sin rodeos y sin arquitectura emocional que suavice el golpe, son personas que tienen una relación sana con su propia imperfección. Eso es raro, más raro de lo que crees. Y es uno de los indicadores más fiables de madurez real que existe, porque el ego, que no necesita protegerse constantemente, es un ego que puede ser honesto, y un ego que puede ser honesto es el único con el que vale la pena construir algo. Todo lo demás es terreno inestable disfrazado de solidez. Lo ves en la tormenta pequeña, antes de que llegue la grande. Todo lo que hemos visto hasta aquí apunta a una sola cosa: no a juzgar más, a ver mejor. Hay una diferencia que importa. Juzgar es llegar a una conclusión y cerrar la investigación. Ver es llegar a una hipótesis y mantener los ojos abiertos. El observador de verdad no cataloga a las personas, las monitorea, actualiza su comprensión constantemente, está dispuesto a ser sorprendido, está dispuesto a ver evolución donde esperaba repetición, pero también está dispuesto a ver repetición donde le hubiera gustado ver cambio. Esa disposición a ver la realidad sin preferencias es el corazón de lo que Maquiavelo practicó durante toda su vida. No era cinismo, era honestidad metodológica. El cínico ya decidió que todo es malo. No observa, confirma. El observador estratégico genuino no tiene veredicto previo, tiene metodología, y la metodología es simple. Los patrones pesan más que las excepciones. Los actos pesan más que las palabras. El comportamiento privado pesa más que el público. Lo sostenido en el tiempo pesa más que lo intenso en un momento. Con esos 4 principios aplicados consistentemente, la comprensión de las personas en tu vida cambia de manera irreversible. No te volverás paranoico. Al contrario, la paranoia nace de la incertidumbre, de no saber, de sentir que cualquiera puede ser una amenaza porque no tienes herramientas para distinguir. Cuando empiezas a observar bien, la incertidumbre baja. Sabes quién está en tu círculo y por qué. Sabes cuánta confianza depositar en cada persona y en qué dimensiones específicas. Y ese conocimiento te permite relacionarte con más libertad, no con menos. Porque ya no gastas energía en sospechas vacías sobre quienes merecen tu confianza, ni en confianza ciega sobre quienes no la merecen. Hay algo más que quiero dejarte hoy. El observador necesita también observarse a sí mismo en el acto de observar, porque nuestras percepciones no son neutrales. Tendemos a ver en los demás lo que tememos en nosotros mismos, o lo que admiramos, o lo que necesitamos que sean para que nuestra narrativa sobre el mundo funcione. Eso distorsiona la visión. El filtro más peligroso no es la ingenuidad, es la necesidad. Cuando necesitas que alguien sea bueno, no puedes verlo mal aunque la evidencia esté ahí. Cuando necesitas que alguien sea malo,
No puedes verlo bien, aunque también haya evidencia de eso. Maquiavelo sabía que la primera batalla del estratega no es contra sus enemigos, es contra sus propias ilusiones. El día que ganas esa batalla, ves el mundo como es. Y el mundo como es, aunque sea más duro que el que imaginabas, es el único mundo donde puedes actuar de verdad, no el que hubieras preferido, el real. Dime desde qué país estás viendo esto, si alguna vez una persona te mostró quién era realmente en un detalle que casi no notaste.